Vamos a hablar durante los siguientes minutos aquí en la mesa sobre lo que se juega aquí en la capital de la República, la elección de 60 diputados para el Congreso Constituyente de la ciudad, a los cuales se sumarán otros 40 que ya están designados. Cecilia Soto, para ti, ¿cuál es la importancia de esta elección y de lo que viene después, que es la integración del Congreso Constituyente? Bueno, dos aspectos. Primero, vamos a restituir derechos que tenían el resto de los ciudadanos, menos los del Distrito Federal. Entonces, eso primero. Y en segundo lugar, ampliar derechos y mejorar y cambiar, rediseñar el gobierno en la Ciudad de México. En el primer caso, por ejemplo, todas las legislaturas locales pueden enviar iniciativas a la Federación, menos la de la Ciudad de México. Todas participan en el constituyente permanente, menos la Ciudad de México. Eso se va a cambiar. El Senado de la República podía quitar al jefe de gobierno si se le daba su regalada gana. Pues eso no. El presidente de la República va a nombrar al policía. Eso también se va a cambiar. ¿Al procurador? Entonces, al jefe de la policía y al procurador. No, al jefe de la policía nada más. El procurador no. Ambos. ¿Sí? Sí. Bueno, pues con más razón. Entonces, esos derechos disminuidos. El hecho de que nosotros fuéramos entidad federativa se infería por el artículo 43 de la Constitución, pero en ningún momento decía que éramos entidad federativa. Entonces, hay entidad federativa y por lo tanto tenemos derecho a la autonomía que tienen los demás estados, tenemos derecho al autogobierno. La gente dice, pero ¿para qué si estamos funcionando? Bueno, estamos funcionando por arreglos políticos o por combinación de fuerzas, pero si eso cambia radicalmente, no tendríamos esos derechos, ¿no? Entonces, es muy importante que esos derechos queden escritos en la Constitución. Lo que no se nombra no existe, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y en segundo lugar, la Asamblea Constituyente está acotada por la Constitución Federal, pero no está limitada. No la debe de violar, no debe estar en contra de, pero puede ampliar y profundizar muchas de las libertades, de los derechos que hay, que están en la Constitución. Gracias, Silvia. Jorge. Oye, yo creo que lo que dices sin duda es importante, pero quizás para la gente es más importante otros derechos que pueden estar en juego. El derecho a la vida. El derecho de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo, el derecho de los matrimonios o de las parejas de personas de un mismo sexo. Me parece que es un tema que no se ha abordado tanto, pero que ahí está y se ha legislado afortunadamente en el DF en esos temas, pero eso es un tema que podría ser revisado en el constituyente. Me parece que es un capítulo importante. Y el otro capítulo importante es ver los equilibrios, cómo están o cómo van a quedar en términos políticos los equilibrios, sobre todo PRD Morena. Y en ese sentido, perdóname, si en ese sentido hablaba Jorge de poner en la Constitución el derecho de las personas del mismo sexo a establecer una unión. Si Morena es un partido con amplia representación en la Asamblea Constituyente, ¿podríamos esperar, Ivonne, te lo pregunto, que lo que declaró Andrés Manuel López Obrador hace unos días, que este tipo de derechos había que someterlos a consulta, fuera parte de la propuesta de Morena en esta asamblea? Para fortuna de las mujeres, creo que no, Jorge. Pascal, creo que me gusta que se discuta esto en la Asamblea Constituyente, me parece que es fundamental que quede en la futura Constitución que vamos a tener, pero me da la impresión de que ha madurado en la clase política, en un segmento del PRI. Creo que las panistas estaban intentando discutir el tema, no creo que tengan... Margarita Zavala se ha declarado a favor de dejar lo que tenemos. De dejar lo que tenemos, ¿no? Lo que la Suprema Corte de Justicia ya avaló. O sea, ahí está la señora Cecilia Romero, que es la solamente insistente. No, yo creo que no tendrá suerte, Pascal, no creo que prospere este intento de ir para atrás. Y ahí creo que Andrés Manuel López Obrador perderá mucho. A mí lo que me preocupa de la Asamblea Constituyente, y es lo que me gustaría ver, y espero que así sea, es discutir el modelo de gobierno. Y ese es el que creo que se quiere justificar y institucionalizar. Yo sí soy muy crítica de la estructura que tenemos en la capital del país. Creo que la izquierda construyó con Andrés Manuel López Obrador incluido, Marcelo Ebrard y el propio Miguel Mancera, un modelo donde se le da
la espalda a la ciudadanía, hay mucha corrupción y creo que no hay una rendición de cuentas en el ejercicio del presupuesto, y a mí me gustaría ver una pelea en el constituyente que por lo menos establezca las bases para poder ir contra estos problemas. Y creo que otro tema importante que estaba comentando Jorge es este derecho que se adquirió en el Distrito Federal aproximadamente hace unos 10 años, creo 10, 9 años, la interrupción legal del embarazo, que lo promovía ya todas las instituciones de salud. No creo que tampoco sea algo que se pueda cambiar de ninguna manera, y creo que ha sido un gran avance. No creo que entre en la discusión del constituyente, pero sí es muy importante, justamente como lo comentabas, el Distrito Federal fue pionero en este tema, ¿no?, a nivel nacional. Pero lo importante sí es constitucionalizarlo, es decir, que esté en nuestra Constitución, porque las fuerzas pueden cambiar, y en efecto, digo, por ejemplo, Morena tiene una beta conservadora muy importante, no sus integrantes, pero el problema con sus integrantes es que si López Obrador dice tírate, pues se tiran, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es muy importante que esto quede constitucionalizado, que también creo que es un paso para influir en la Constitución Federal. El otro tema es que va a haber un cambio muy importante con la creación de las alcaldías y los concejales. Hasta ahorita, el que ganaba se lleva delegaciones. Exacto, las delegaciones como son ahorita es el que gana se lleva todo y el que pierde se lleva todo. Y es muy interesante lo que dice Simón, porque el gobierno del Distrito Federal no tiene observaciones importantes de la Auditoría Superior de la Federación. Está clasificado como el más transparente por el CIDE, pero el problema son las delegaciones. Las delegaciones son muy poco transparentes, y como no hay la oposición que las vigile, les compita, etcétera, pues se da lugar a todo tipo de abusos. Como los permisos de construcción. Los permisos de construcción y muchas otras cosas. Asignaciones sin licitación. Entonces, eso va a cambiar porque ahora va a ser un consejo con 60% del partido que ganó y 40% de los otros. Pero eso no genera más burocracia, es decir, a la ciudadanía realmente yo creo que hay un peligro, el de generar más que se burocratice no solamente por la cantidad de gente, sino en la toma de decisiones. Habrá que hacerlo, quizás eso es importante, el constituyente, cómo termina procesando los temas. Y otro tema que ligado con esto, que me parece importante, no se puede balcanizar una ciudad como la Ciudad de México, donde repentinamente los delegados se sientan con las alcaldías como que son los jefes de gobierno de su pequeña ciudad, y se termine rompiendo una de las cosas muy importantes que tiene la Ciudad de México, que es la buena coordinación en ámbitos de seguridad, de servicios públicos, de limpieza, de muchos otros ámbitos, que creo que es un peligro latente. Habrá que ver, precisamente, es una de las cosas que el constituyente tiene que ser muy claro para definir esos puntos. Es el gran debate que va a haber. Han sido delegados, ¿no? Han sido delegados, y entonces dicen, bueno, el problema es que no podemos tener ni chequera. Los delegados no pueden tener chequera a nombre de la delegación, ¿no? Pues qué bueno. Oye, no. Si fuera si hay algunos que sin chequera son muy eficientes. Entonces, ingenieros financieros. Pero es algo muy importante que dice Jorge, o sea, el tema de la hacienda única, eso se tiene que mantener, ¿no? Porque la cuestión es fundamental. Hay 3 o 4 delegaciones que generan muchos impuestos y muchas otras que no. Ahora, una propuesta más ha sido la de partir algunas de las actuales delegaciones. ¿Qué les parece esta propuesta? Crear más pues nuevas alcaldías, como se van a llamar. Mientras eso no implique balcanizar la ciudad, yo creo que el mayor peligro que tenemos en todo este proceso son dos. Uno, los derechos individuales. Yo creo que es un tema que hay que defender. La ciudad, como decía Kim, ya la ciudad avanzó en ciertos temas, no se puede echar para atrás. Y el otro tema es subdividir las delegaciones. Yo creo que quizás operativamente sería útil, pero que no vayamos a un esquema de balcanización donde Tlalpan gobierna diferente que la Cuauhtémoc, ¿no? Claro. ¿Qué les parece si vamos a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Voto 2016 por Excelsior Televisión? Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.